bienvenidos a Sola Escritura una vez más. Yo soy Elías Recinos y estoy aquí junto con mi papá, el pastor Edwin Recinos. Y es un gusto para nosotros estar una vez más. Acabamos de regresar ya de varios viajes, right? Yeah, yeah. Así que es bueno estar una vez más aquí en casa para poder grabar y estar pues en comunidad con nuestra iglesia. Amén. Y pues hoy, el día de hoy, queremos tratar un tema. Voy a de una vez entrar al tema que yo creo que es uno muy presente en mi corazón. Yo soy papá y de 2 hijos. El mayor tiene 10 años, el menor tiene 8 años. Soy hijo de un excelente papá. El Día del Padre en los Estados Unidos es este domingo. Entonces es un tiempo donde se le honra al papá y he tenido en mente este tema. O Nos toca. sea que este domingo tenés algo especial para mí. Well, ese es el... Esa es la Ya empezó sorpresa. la presión. I better have something ready. No, pero sí, este domingo pues te celebramos. Es el día que celebramos a todos los papás. Y el tema está más presente que nunca, ¿verdad? Lo que es paternidad. Entonces, primero te quería dar las gracias por todo lo que has hecho por mí y todo lo que has hecho por mi hermana. You've been an excellent dad. Yo siempre que hablo de nuestra relación, yo siempre pues hablo del excelente papá que fuiste. Yo no tengo traumas en lo que es un papá ausente. Creo que lo único que lidiamos tú y yo en nuestra relación a medida de los años es cómo entendernos más y más mientras sigo yo creciendo, sirviendo juntos en el ministerio y yo buscando también entender tu perspectiva siempre y honrarte pues todo lo que yo soy, mucho le doy gracias a Dios porque son huellas que tú has dejado en mi vida. En su primeramente te quería honrar y decirte gracias por todo el ejemplo que has sido. Gracias. Y por eso es que yo busco también ser un excelente papá. Esa es mi meta, es mi sueño. Una de las cosas en lo que yo más me enfoco y le pongo mucha intención es cómo soy como papá, porque tengo a 2 hijos que dependen de mí. Ujú. Y como yo te tuve a ti, yo siempre siento eso, que como yo te tuve bien presente y yo te tuve muy, muy cerca y y todavía lo sos un papel muy importante en mi vida, he sentido esa responsabilidad con ellos. Entonces hoy el tema que yo quería hablar es acerca de la paternidad, lo que es la paternidad como cristianos. ¿Qué cosas nos puedes tú hablar acerca de lo que tú has aprendido? Quizás cosas que han funcionado, quizás cosas que no funcionaron tan bien como Ujú. lo pensaste en su momento. Quizás si pudieras regresar, qué cosas harías un poco diferente. Y también a raíz de eso quiero hablar, que hablemos un poco de la paternidad de Dios y cómo se conecta con Amén. todo eso. Amén. Gracias. Bueno, un saludo a todos ustedes que nos ven semana a semana en este podcast Sola Escritura. Y quiero darte las gracias a ti por esas palabras tan bellas. Eso creo que me dices cosas que suenan como música del cielo a los oídos de un padre, porque como tú mismo lo estás experimentando ahora, no hay cosa más difícil que ser papá queriendo ser un buen papá. Es bien fácil ausentarse, es bien fácil ignorar que ahí están y que están pidiendo y que están necesitando. Y es bien fácil buscarse cualquier otra cosa que llene tu tiempo y te dé la excusa para no tener que ser papá. De hecho, muchos hombres hacen eso. Se involucran en deportes, se involucran en hobbies, se involucran en el trabajo, quieren ganar más dinero y casas y cosas. Y todo eso se vuelve una excusa, Elías, es lo que yo creo, porque no saben o tienen temor de esa importantísima conexión Ujú. con sus hijos. Tener que estar ahí para decir no, porque esa es la palabra más valiente que un hombre que ama debe aprender. Es una palabra muy valiente. No. Y aprender a decirla con un gesto que también lo reafirma. No. Y que aprendan nuestros hijos a cómo recibir un no. Es que tenés que estar consciente que a veces te van a odiar
por ese no. O sea, no te lo van a decir, pero van a ser tentados a odiarte. Papá, ¿puedo? No, No. no puedes. Eh, en mi caso, el no era, por ejemplo, no puedes ir con el hermano a su casa otra vez. No, pero es que no. Y entonces, como tú eres muy listo, muy inteligente y siempre lo fuiste, una vez me trajiste a un hermano, él venía contigo, I remember que ajá, para que me quede a dormir a la casa de que su para que hijo. te diera permiso. Yeah. Y yo le dije a él, discúlpeme, yo ya le había dicho a este muchacho que no, pero está tratando de convencerme, A través de usted. porque pensó que por estar usted aquí, But it worked, I feel. I feel like. y entonces, pero después cuando ya terminó, le expliqué, traté de explicarle por qué no, pero después te agarré a solas y te dije, Sí, me vuelves. si me volvés a poner en esa situación, te va a caer, I know. porque yo ya te expliqué por qué. Y la razón por la que no quiero que te quedes en otro lado es porque te puede pasar algo. No te dije qué, pero te dije, te puede pasar algo. Yeah. En un minuto te puede pasar algo. Y yo no me lo voy a perdonar. Que me vengas a decir el día que yo fui a la casa de fulano, esto y esto pasó, a quedarte a dormir en otro lado, jamás, nunca. Entonces, pero decir no, muchas veces ese no se vuelve constante. A veces en un mismo día decís no como 40 veces, porque ellos te preguntan no y le decís no. Y al rato te vuelven a hacer la misma pregunta, pero de otro modo. Mhm. Son tan inteligentes que tienen una manera de decir, ya sé lo que voy a hacer, le voy a decir esto, para que me diga esto. Y lo que no saben es que cuando ellos vienen, tú ya venías 2 veces. O sea, yo ya lo, yo ya lo hice también, Yeah, yeah, entonces yeah. a mí no me vas a engañar. Entonces, decir no. Pero cuando tú dices que fui un buen papá y lo recibo, te lo agradezco, pero también es que tú fuiste un buen hijo. Tú fuiste un buen hijo. Y eso creo que también es parte de tener conexión con tu hijo y en el caso tuyo, tus hijos, en el caso mío, mi hija también, que ella me dice lo mismo, el abrazo, ¿verdad? Ese abrazo dice mucho. Y las palabras y el tono de tu voz. Sí, eso es lo que yo, I guess, yo digo, yo traigo esto a tema porque mientras yo estoy en esto, raising my sons, estoy criando mis hijos, ah, me pongo a veces a pensar qué fueron esas cosas que definieron en que yo quisiera, ah, o sea, en que yo te amara, o sea, que yo quisiera estar cerca de ti. Yo siempre quise eso, yo siempre, I wanted to be near you. Yo quería estar cerca de ti, quería sentir tu aprobación, o sea, que estaban tus buenos, in your good graces, you know. Y, pero nunca lo sentí, o sea, de una forma abusiva o nada así, sino que yo te amaba y entonces yo busco también a que mis hijos, I want them to love me that way, because yo los amo tanto y sí me aman y me lo dicen siempre, pero cuando yo me pongo a pensar que son esas cosas que para mí, they made a huge difference, yo nunca, se me olvida que siempre fuiste bien cariñoso. Sí, And I don't know why, but I feel like that has to be one of the big ones. Like, creo sí. que tiene que ver con mucho. Y yo creo que también algo muy importante es tenés que ser cool, ¿entiendes? O sea, Cool. yo sé que ahora que ya yo tengo 60 años ya no soy tan cool, ¿verdad? Porque ahora tú eres el que lleva el protagonismo o que tú sientes que tú tienes el pulso de lo que realmente es cool. Pero cuando yo estaba de tu edad y tú eras un niño, yo era cool, ¿verdad? Y me inventaba siempre cosas, Elías, en mi casa, mira. Y lo hacía por ustedes. ¿Te acuerdas cuando empecé a meterme en la pesca, ¿verdad? Let's go fishing. ¿Verdad? Y nunca agarramos nada. Pero el entusiasmo de que, yeah, vamos a ir a pescar, camping. Tu mamá nunca le gustó acampar, pero íbamos a acampar porque era también una experiencia agradable íbamos a ir, iban a ir otras familias y ustedes eran felices porque va a ir la familia tal y la familia tal y Ujú. ustedes ya estaban pensando los que se iban a divertir allá. Entonces, y nosotros también, con los otros papás, yo tenía esa conexión con los otros papás. Entonces era cool que ustedes vieran que ustedes eran amigos
y que los papás de ustedes también eran amigos. Y tratábamos de hacer cosas Yeah, eso sí divertidas. también. Siento que fuiste estratégico, like you were strategic en hasta en llevarme a ciertos ambientes para exponerme a cosas que Sí. tú sentías que, Yo invertí mucho en yeah. ti porque cuando ya tenía cierta edad, yo quería no solamente que tú oyeras lo que yo decía, pero que fueras conmigo a lugares en donde ibas a ver más de eso y, si es posible, a un nivel aún más grande. Ujú. Y salía caro, porque llevar a un muchacho, pagarle la entrada, pagarle el viaje y todo lo demás, pues requería una inversión. Pero jamás me arrepentiré, porque cada vez que fuiste conmigo de viaje, eh, fue un pasito más hacia adelante en el camino correcto. Me metí una vez también en el tema de las peceras, ¿no? De las aquariums, you Ujú. know? Y también fue un tiempo cool, porque fue una etapa cool, porque hacíamos las peceras y estar cuidando los peces. Y después, cuando te das cuenta que esa ya is fading out, me metí con los yoyos. ¿Te acuerdas una Oh vez? yeah, I remember that. I mean, I wanted you to You're right. The y, yo-yos, the y- bumblebee. You had the bumblebee. tenía como 100 yoyos de colección y quería que tú. Y también duró poco, pero cada vez Pero que, you're right. Es como que siempre buscabas qué cosas me interesaban y mirabas cómo también podías compartirlas por ejemplo, también conmigo. quise enseñarte a diseñar y construir a kites, I barriletes, remember. Yeah. ¿verdad? Ujú. Y ese fue un fracaso rotundo, según yo, porque yo los animé, vamos a hacer barriletes, vamos a ir a volarlos y les va a gustar. Y lo hice uno para Irene, uno para ti, grandote, con muchos flecos, like we do it back there. Y fuimos, y sí anduvieron volando, pero como no habían otros jugando con barriletes, no habían otros niños, como que, it faded out real fast. Yeah. Pero esa actitud, I want to have fun with you. Ujú. Quiero que nos divertamos juntos. Quiero que hayan cosas en común. Y por último, algo que descubrí que nos conectaba mucho era mirar shows, a little edgy shows, pero que Yeah, yo yeah, sabía que yeah. de todos modos los ibas a ver o ibas a ver que existían. Pero yo quería que vieras que yo era capaz de decir, that's funny, it's not good. Well, I was gonna say, eso, yo creo que eso es lo que, porque llega un punto donde you just, lo que es cool, maybe, depende cómo alguien define cool, right? Ujú. Que es trendy, llega un punto pues donde uno va creciendo como hijo, ve otras personas como cool y tu papá es tu papá, it's something Sí. else. Pero lo que siempre me gustó contigo es que what I would say even more than cool era que eras bien real, eras bien real, Sí. relatable, y que me gustaba cómo tú reaccionabas en situaciones. Me gustaba observarte en cómo reaccionabas en ciertas situaciones. Cuando mirábamos estos programas y que ahora estábamos los dos viendo una situación y I wanted to see qué es lo que tú piensas de esto. It's funny. Yeah, y me gustaba porque eras bien real, te reías, pero lo usabas como Un ejemplo. una oportunidad de, That's not good. yeah, no hagas eso. Primero riendo, Son- ¿no? Ja, 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 y después, hey, that's not good, right? Yeah, but it's funny because yo ahora hago eso también con los niños, o sea, busco cualquier oportunidad para ilustrar un principio. Entonces, cuando también miramos, o sea, series más de niños con ellos, pero también, o sea, siempre tengo eso en mi mente, como hay que buscar cómo conectarme con ellos y traer a tema cosas reales y a su nivel, pero poder empezarlas a hablar desde ya. Y Sí, siempre lo hiciste gradualmente, en todas mis sí, edades, en en todas cada mis etapa. etapas, hasta pues, Y también hasta el día de hoy, algo que en a lot creo of que fue different ways. importante, Elías, fue que la gente que me ama o dice amarme, la gente que está conmigo como familia y la gente que está conmigo como miembros del cuerpo de Cristo, mis discípulos, el equipo pastoral y todos los líderes de la iglesia, supieran bien qué importantes eran ustedes para mí. Mm, Entonces, wow. si tú me amas,
show it to me. Pero quiero ver cómo tratas a mis hijos, porque así me vas a demostrar si realmente entiendes lo importante que ellos son para mí. Wow, that's powerful. That's powerful. That's powerful because hay mucha gente en el ministerio que salen hijos de ministros, hijos de pastores que salen con, pues, how do you say, wounds, heridas, Sí, heridas traumados. y traumas basado en que El maltrato que le dieron la gente por ser la gente de la iglesia. y no sentir ningún respaldo quizás de parte de mamá o papá en el ministerio, o que le dan demasiado como gracia a la gente y no a sus hijos. Cuando tú venías a la iglesia, cuando Irene venía a la iglesia, los trataban como que fueran sus tíos, Yeah, it's true. Everybody's always been amazing. We con love them. cariño, con amor. Y cuando ustedes percibían eso, eso lo hace la gente feliz. Happy people is the people that are loved Yeah. and they can tell, Mhm. you know? Yeah, it's Entonces, true. para mí, si un pastor está sacrificando tanto por los hijos de la gente, por los hijos de los miembros, si un pastor dedica su vida a rescatarlos, a aconsejarlos, a orar por ellos, a sufrir por ellos, lo mínimo que ellos pueden hacer es amarle a los hijos a uno Mhm. y entender lo importante que es. Entonces, a Irene y a ti, la gente te mostraba afecto y aprecio, right? Yeah. Lo demás Hasta el también, día de hoy todavía. sí, hasta el día de hoy. Y también, por último, pues, y principalmente, yo viví la fe delante de ti, pero una fe no fingida, una fe real. Yeah. Yeah. Por ejemplo, cuando tú te enfermabas o te lastimabas, lo primero que hacía era orar y decirte, hey, voy a orar por ti. Hasta el punto que tú preferías que yo orara por ti y no ir al doctor. Y sabes que muchas veces me di cuenta que tu fe funcionó. Mm. Un ejemplo, ayer, o fue antier, antier creo que fue en la tarde, oí un grito desgarrador, Elías, en la casa. Pero un grito así de dolor, que te hace brincar de donde estás. Yo estaba sentado en la sala y brinqué a ver, era Violeta gritando. Y cuando entré a la cocina, le había caído un bote Oh. de esos cans, creo que tenía corn, No, pero es lo que tiene ¿en como el un pie quarter, o qué? un quarter. Le cayó sobre el dedo, gordito, No way, that hurts. le cayó con la orilla y le Pobrecita. cortó el dedo, ¿ok? Tenía una cortada y le estaba sangrando. Pero ella cuando vio que yo venía, I could tell, yo me di cuenta que ella dijo, Grandpa, Like, yeah. ahí estaba su mamá, ahí estaba su papá, ahí estaba su hermana, ahí estaba la abuela, pero ella me miró a mí. She trusted me. Y yo fui y tomé control de la situación. Dije, no, empecé a dar órdenes. That's what dads do, huh? Y ella empezó a Yeah. calmarse. Dije, alcanzame ese papel. No, Mary, por favor, tráigame una Band-Aid, por favor. Y no le vamos a echar alcohol porque eso duele ahorita, no quiero que ella... Entonces le agarré su dedo y le hice presión. Limpié y le hice presión. Y dijo Iván, tal vez lo vamos a tener que llevar al hospital para que le pongan stitches. Y le dije, no, no va a hacer falta. Y cuando abrí me di cuenta que ya estaba calmándose. Entonces lo detuve un poquito más. Después Band-Aid. mandé a traer el Band-Aid y se lo puse. Y ella lloraba, pero cada vez se fue calmando más. Y me miraba a mí haciendo todo. Y le dije, vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que tu dedo sane, ¿ok, mija? Y le dije, todos, por favor, orando conmigo. Empecé a orar, Señor Jesús, yo te pido, Señor, que sanes el dedo de Violeta, que no se le vaya a infectar, que no vaya a haber necesidad de irse al hospital. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y ya de ahí le dije, ok. Y la bajé para que empezara a caminar y comenzó a caminar. So, Wow. Y eso ilustra perfectamente cómo fue la vida nuestra, creo. O sea, porque te encargabas de lo que te toca, pero siempre inyectabas a Dios, siempre inyectabas. Que es another thing que yo tengo otra vez, mientras yo pienso cómo logro a que mis hijos tengan tengan ese deseo de buscar de Dios y conocerlo y modelando esa fe. Tú siempre lo modelaste y causó en nosotros, por lo menos en mí, yo sé que causó en el querer conectarme con el Dios en el que tú tanto creías. sí. You know?
Fíjate que tuve una plática antier con Carlos Galdames, gran amigo I remember de him, muchos yeah. años. Entró su llamada y comenzamos a platicar y de alguna manera me llegó a preguntar de ti, ¿cómo está Liitas? Y le dije, oh, El Elías, pastor. ¿verdad? El pastor Elías. No, el pastor Carlos Sí. de... Yeah. Entonces, pero yo lo menciono ahorita porque de esta manera tú empezaste a experimentar al Dios que cumple sus promesas y al Dios al cual le puedes pedir y esperar que en su perfecta voluntad te conceda lo que estás pidiendo. Y yo una vez, en aquellos años estaba de moda, no existían estos teléfonos, pero el más avanzado era el Palm Pilot. Pero el Palm Pilot costaba de paquete casi $500. Con todo y taxes salía como $500 En esos días. en esos días. Y yo me compré uno, ¿verdad? Yeah. Y tenía su teclado. A mí era, Stylus. tenía, O sea, el sí, stylus tenía es email, tenía el stylus. Entonces tú tenías, no sé, 14, 15, no me acuerdo, around that. around 16 tal vez. Y llegaste y me dijiste, Dad, can I have one of those? Querías que te comprara uno de esos. Y yo te dije, Palm Pilot. no, eso está muy caro. Pero te dije, pero pedile a Dios. Fíjate, porque yo creo eso. Yo lo que Do you estaba... remember what we did? Well, Contame. no, pero eso fue en otra ocasión por otro celular. No sé si te Sí. acuerdas. Que habíamos ido a una conferencia. Oh, Ajá. man, this was years ago. This Sí. is when, desde los tiempos donde estábamos buscando cómo crecer la iglesia y cómo... Cómo desarrollar también ajá. la familia pastoral sacerdotal, Sí, y en donde todos... Y fuimos a una conferencia y en esa conferencia predicó el pastor César Ujú, sí, Castellanos, remember? sí, sí. Years ago. Y en su mensaje él predicó un mensaje donde él cuenta que sus hijas, cuando le pedían cosas que muchas veces ellos dibujaban o pintaban las cosas Sí, que... lo dibujaban y lo ponían en la pared. Ajá, y entonces y oraban y declaraban que Dios iba a proveer. Ustedes lo hicieron, Irene, Irene y tú lo Yo y hicieron. mi hermana fuimos a la casa después de escuchar eso porque activó en nosotros como que, hey, si eso funcionó Sí, con las hijas del pastor César, que también, why not, right? Sí. Dios no hace excepción de personas. sí, sí. And so that was our faith, right? Our childlike faith, nuestra fe de niños, y dibujamos celulares, que en ese tiempo eran los Nokias. Sí, Un Nokia cada uno dibujamos. uno de esos. Ya, los bricks, que son, Sí. se le dicen bricks. Y los pintamos, los subimos y empezamos a A orar. orar. And I don't know how o cómo tú decidiste ser el agente de la No, respuesta. te voy a contar. Yo creo en eso. Yeah, amen. Yo no estaba tratando De cumplirlo. no, yo no estaba tratando de manipularles Mm, a ustedes la fe. No, yo quería enseñarles fe, yeah, porque yo lo creo. amen. Entonces, cuando yo te dije, en el caso de Carlos, o en el caso del Palm Pilot, esa cosa costaba $500. ¿Estás loco? Estamos hablando hace 20 años casi. Yeah, more, I think. Sí, entonces dije yo, pedíselo a Dios. Y tú lo hiciste, ¿verdad? Y le pediste a Dios. Y de ahí tuvimos un evento. Y Carlitos Galdames andaba en ese evento y andaba llevando un brand new Palm Pilot. Y se acerca conmigo y me dice, Edwin, ¿te puedo pedir algo? Le digo, sí. ¿Me darías permiso de regalarle este teléfono a Eliitas? Así te decía el Eliitas. Y yo Pero inmediatamente sweetheart, dije, yeah. este muchacho tiene una influencia con Dios, porque yo sabía que me lo Yeah. habías pedido Yeah. y que yo te había mandado a orar. Me lo dio. Entonces It was awesome. te mandé a llamar, dije, llamen al pastor, porque tú andabas también involucrado con los jóvenes en ese evento. Y llegaste. Y él te dijo, Elitas, yo te quiero mucho. Y yo sé que tú eres buena tierra. Y yo quiero que recibas esto. Y te regaló el Palm Pilot. Ahora, o sea, Dios Palm Pilot. contesta. En el caso mío, cuando tú dices, decidiste tú ser el agente. No, lo que pasa es que tu mamá y yo sabíamos que ustedes habían pedido. Y ustedes no, en ese tiempo ya empezaron a pedir cosas de $400 para arriba. Entonces no hay. Pero de repente venía la bendición, Elías. Yeah. Y venía alguien y de repente llegaba a nuestras manos justo la cantidad para poder comprarles lo que ustedes tanto pedían. Y nosotros, tu mamá y yo, nos mirábamos y sabíamos, Amen. era para mí,
ok, esto es lo que Dios les manda a ellos, porque, y entonces yo les decía a ustedes, miren, esto y esto pasó y nosotros hemos recibido, así es que aquí Yeah, está. and I think those are things that mark us, o sea, que me marcan como yo veo a Dios que responde a mis oraciones. Y era como, y no es que pedimos exclusivamente por cosas, porque No, no, era cosas, nunca habíamos pedido por cosas. sí, Era siempre pedíamos por, o sea, everything else, o sea, pero aprendimos, fíjate, aprendimos que los hijos de Dios tienen un padre generoso. amen, amen, I believe that. Ya, si tienes un papá que sea más o menos bueno, qué bueno, pero a veces no te tocó un papá que ni siquiera conoce a Dios, o aún estando en la iglesia, es un papá que no entiende lo que es ser cariñoso, no entiende lo que es Sí, bendecir a sus hijos con sus palabras de afirmación y que no aprendió, y como no aprendió, no lo es. Pero cuando descubres que tienes al Padre Celestial y que el Padre Celestial te ama y que también te da cosas, no porque las necesites, pero te da cosas porque quiere que las tengas para su gloria. mm, Entonces, amen, yo amen. aprendí que a veces lo que le pido a Dios no es que me vaya a morir si no me lo da, Mm, ni siquiera es algo que yo tenga que tener, pero es algo que me gustaría, yeah. de verdad me gustaría. Entonces vengo y se lo pido, Señor, yo quiero tal cosa. Y muchas cosas las he pedido así, Señor, a mí me gustaría, y lo dejo. Y en mi vida he experimentado muchas veces cuando mi Padre Celestial me bendice con aquello que yo tanto anhelaba y que era simplemente porque Él así es como Padre con nosotros. Entonces, en esa etapa, yo empecé a enseñarles a ustedes que me tenían a mí como papá, pero más grande aún, tenían un Padre Celestial que es el dueño del oro y de la plata y que es todopoderoso, que nada hay difícil para Él. Y yo quería que ustedes personalmente empezaran a descubrir esa conexión de Dios, que vayan y oren. Yeah, o sea, que nosotros tengamos esa relación personal con Dios, que es lo que ahora yo busco desarrollar en mis hijos, que ellos desarrollen eso. Y ahorita lo estoy haciendo a través de semillas que estoy sembrando en ellos pues de palabra, de historias, de momentos juntos, vámonos a la iglesia juntos, obviamente todos los domingos, pero también experiencias, por ejemplo, oramos todas las noches antes de que duermen, ellos saben que es parte de nuestra rutina, oramos ahí donde me enfoco en darle gracias a Dios, porque también quiero que sus corazones, en vez de solo pedir, también que tengan un Ujú, corazón de, puedan ver lo que Dios sí nos está dando, que es algo también que enfocabas mucho en nosotros, ujú. es darle las gracias a Dios. Todo eso lo tenemos por la gracia de Dios y hay que vivir agradecidos. Y ayer yo les conté a los niños la historia de cuando Zion, mi hijo menor, cuando él tenía 1 o 2 años, que él tenía las piernas torcidas, Ujú, se les dice bow leg. ujú. Entonces él cuando caminaba las tenía así bien torcidas Sí, and it would make us very worried, nos sí. preocupaba, nos daba ternura y muchas veces, Parecía un vaquero, que sí, o acaba de sea, bajarse del así las caballo. tenía. Y entonces yo se los conté ayer. I'm like, did you know that when you were a baby, you had bow leg? And that we had to pray and we prayed and we believed that God would heal you? Y yo le dije, ¿sabías tú que cuando eras un bebé no tenías las piernas enderecidas? Derechitas. Dijo, no, no, no sabía. Entonces dije, sí, entonces tu abuelo, yo, tu mamá, tu abuela, nos ponimos a orar y declaramos sanidad para que tus piernas se enderezcan. Y él me dijo, really? And I'm like, yeah, mira, look at your legs now. Mira tus piernas ahora. Y Sí. se voltea a verlas así. And I'm like, I know, they're great. And I'm like, I know. Y Dios te sanó. God healed you. Then he's like, Elisha. Y gritó, llamó por su hermano. Elisha, tell Elisha, dile a Elisha. Y eso me emociona porque me recuerda a mí, pues, de esos momentos cuando yo por primera vez de niño empezaba como que a maravillarme de cómo Dios se movía, de cómo Dios sanaba a alguien en la iglesia o de cómo Dios... Y desde el principio como creo como que en mí esa seguridad de que Dios tiene el poder y la habilidad de realmente intervenir en nuestras vidas.
Pues ahora, como estamos hablando del tema del padre, ¿va? Yo tengo un papá que era como un carro descompuesto, ¿no? Tú sabes, cuando tú tienes un toy, pero ya cuando quieres jugar con él, pues no tiene quebrada la rueda, ¿no? Entonces, that's it, you know, you have a broken toy. Mi padre, si yo te cuento todo lo bueno de mi papá, y yo te he dicho a ti, tú heredaste de mi papá, heredaste muchas cosas. Mi papá es un hombre que tiene una gracia. Él para ser amigos, él para tener conexiones con la gente, un gran orador, Elias. Mi papá Mm. ganó un premio nacional, medalla de oro de oratoria a nivel nacional. O sea, iban pasando los candidatos representando sus escuelas y daban un mensaje, un speech, oratoria. Mi papá, Patono had it in him, huh? mi papá ganó medalla de oro y salió en Prensa Libre, que es el periódico, en aquel tiempo era el periódico más conocido nacional, Prensa Libre en Guatemala. So that's my father. Yeah. Un hombre pintor, mi papá, y te digo, ganó un segundo lugar And painting. en pintura al óleo. He painted a torero, a bullfighter, y he painted Matador. the Is it called Matador? matador. Yeah. Y el toro, y el torero está en una posición, o sea, Dynamic posing. right. Yeah. Y luego también en prosa, lo que es writing, también, o sea, ese es mi papá. Un hombre agraciado, un hombre bello, un hombre lindo, pero mi papá tenía un problema. Como no tenía a Cristo y tenía todas esas cualidades, mi papá era un womanizer, mujeriego, Mujeriego. era un Don Juan. ¿Verdad? Don't want. Y eso provocó muchos problemas hasta el punto que de los 10 años hasta mi vida adulta, we didn't see eye to eye. No, Caused a lot of pain. no right? coincidían. Y la persona que más he amado, porque tú amas, mira, los niños ahorita te aman a ti con un amor, tú eres todo, tú eres su héroe, tú eres todo. Pero de a partir de ahí era un bittersweet, era amargo y era dulce mi relación con él, hasta ahora, ya de unos 20 años para acá, que él le dio su vida a Jesús y comenzó su jornada de restituir. Porque no solamente era de que él se convirtiera a Cristo, ya estuvo. Yeah. No, todavía tuvo que He had work to do. pedir Yeah. perdón y ser sincero, decir por qué estaba pidiendo perdón. Una vez lo llevé a pasear al puerto de San José, que es una famous beach en Guatemala, y cuando yo me metí al agua y salí del agua, lo encontré sentado, he was crying, estaba llorando. Y yo me acerqué porque al principio pensé pero cuando ya me acerqué de verdad vi que tenía, y estaba conmovido, y le dije, ¿por qué estás llorando? ¿Estás llorando? Y me dijo, sí, porque yo fui muy malo, pero tú eres tan bueno. Powerful. Y le dije, pero yo te perdoné, ya Dios te perdonó. Me dice, sí, pero ahorita me andas llevando, me estás dando, ustedes me sostienen. Y mira pues dónde ando yo. ¿Quién me iba a decir? Pues he was so happy to be at that place. Y pues eso explica la relación que hoy tengo con él. I love him. I got my daddy back. Dad, and do you think that how did that pour into how you parented us? Exacto, porque cuando mi papá hizo lo que hizo y mi mamá sufrió mucho, yo me volví defensor de las mujeres hasta el día de hoy, Elías. Uno de mis traits, una de mis cualidades o de mis características es yo defiendo a la mujer y predico en mi predicación. Soy de los pastores que yo no conozco, pastores que prediquen como yo predico el tema de la mujer. Porque conocí el dolor de mi mamá y también tuve una hermana toda la vida, mi hermana, y mi hija y mi esposa. Entonces me marcó porque yo cuando tenía 10 años yo le dije a él, muy enojado, yo ya tenía esas características de ser fuerte para enfrentar la vida,
y me enfrenté con él y le dije, yo nunca voy a ser como usted. I will never be like you. I meant it. Y de ahí en adelante, yo siempre me preocupaba, ojalá que yo no me vuelva como mi papá. That was- y en Guatemala hay un dicho que es, de tal palo, tal astilla. O sea, el hijo va a salir igual que el papá. Chip En, off the old block. en inglés dicen a chip of the old block or the apple never falls too far From the tree. from the tree. So, a mí me molestaba el concepto de que cada vez me parecía más a mi papá y ahora me parezco físicamente. I mean, I'm the new version de mi papá. Me miro como él, mis manos las veo como las de And I'm él the new version of you. y tú eres. Pero en Cristo Jesús tuve un papá que me marcó. Se llama Rubén López. Él fue mi primer pastor y él me adoptó, Elías, en un discipulado que en tiempos que no se hablaba mucho de discipulado, eso es exactamente lo que él hizo. Él no solo se conformaba con predicar el domingo. Él, hermano Edwin, venga. A la mesa. Yo comía en su casa. Él se iba de viaje, quería que me fuera con él, de viaje. A mí, como que fuera otro de la familia. Allí Wow, iba él, praise God. iba su Amen. esposa, Yeah. iba sus 3 hijos y el metiche de yo. You know? Pero eso me marcó, yo quería ser como él. So, en vez de poner mis ojos en mi papá, porque mi papá no era lo que yo quería ser, puse mis ojos en Pastor Rubén. Y yo quería ser como Pastor Rubén era. Y Dios oye las oraciones. Cuando le estás pidiendo algo bueno, I mean, it will never fail. Nunca va a fallar. Si lo que yo le pido a Dios es algo para I su love that. gloria Y y si para es algo bueno, bueno, estoy pidiendo algo él bueno. lo va a hacer. Entonces, yo le pedí a Dios que me permitiera ser el papá que no tuve, you know, y ser el abuelo que tampoco tuvieron ustedes. We didn't have, yeah. De Entonces, cierta yo forma. estoy viviendo, contigo y mi preciosa Irene, yo viví ser el papá que nosotros no tuvimos, pero sí tomé muchas cosas buenas. Mi papá sí, mi papá fue cariñoso. Yo lo único que conozco de Papá Tono fue su cariño. Es que él es cariñoso. Yeah. El problema es cuando él ya se enamoraba de otra mujer, ahí se le olvidaba, pero mi papá Pero te da, sí, tengo memorias, o sea, mi papá te daba abrazos, mi papá te Yeah. decía, a mí me decía papito, y una vez me dijo, sos listo, you know? Y las palabras de afirmación de tu padre te marcan. They do. Y me dijo, papito, tú eres muy listo, me dijo, y vas a llegar muy lejos. So, ahora yo cuando le digo, hey papá, ¿se acuerda que usted dijo que iba a llegar muy lejos? So Y important. le dije, sí llegué muy lejos porque ando bien lejos, me vine lejos, ¿no? Pero entonces yo sí quise tener y creo que tengo características de mi padre cuando era bueno, cuando O se sea, lo portaba bueno. bien. Alguien dijo una vez, a blueprint, how do you say blueprint in Spanish? El plano, El plano dice que nuestros padres nos dan el plano de cómo ser padres, ya sea de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer. sí. ¿Quieres leer algún pasaje? Me gustaría Sí, leer alguno. ahorita antes que terminemos, voy a agarrar esto me trajo a mente porque cuando analizamos las cualidades del papá presente en la parábola del hijo del pródigo, yo creo que podemos aprender mucho de la paternidad de Dios y las características de un papá. Pero como no vamos a leerlo todo, vamos a leer del versículo 21 del capítulo 15. Quería compartir esto. Dice, eso es cuando ya regresa el hijo, pródigo significa wasteful, desperdicio, Ujú, en que va y desperdicia su vida lo que el padre le ha entregado y que le tocaba a él. Hay tanto que ver aquí. Una de las cosas que me encanta es saber que el papá, aunque es amoroso, él tiene muy claro lo que se permite y lo que no se permite. Por eso es que el hijo pródigo tenía que irse lejos de casa para poder vivir el estilo de vida que él sabía que nunca iba a poder vivir con su papá. adentro de la casa del papá. Entonces, cuando yo pienso en qué clase de padre fuiste y qué clase de padre quiero ser, tenías el cariño que es hermoso, pero también tú siempre fuiste muy parado en tus convicciones Ok. y nos decías, hey, yo amo a Dios y aquí servimos a Dios en esta casa. Y tú nos dabas todo el amor, pero era bien marcado eso. Y en versículo 21 dice, y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él mismo tenía muy presente de que era una ofensa no solamente contra los cielos, pero contra el mismo papá terrenal que él tenía. Y dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí sí está equivocado.
Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Para mí esto es poderoso porque cuando hablamos de la historia del hijo pródigo, hablamos de esperanza, hablamos restauración, restitución, porque no solamente es un perdón, pero te voy a devolver lo que habías perdido. Aquí está este anillo otra vez en tu dedo, marcando autoridad, posición, sandalias en tu calzado, y lo viste de a robe in English, I forgot what word is used here, pero un vestido, lo viste. Y entonces eso es muy importante, a entender la gracia del Padre nuestro. Sin embargo, también implicaba algo. Si el hijo pródigo había regresado, era porque ahora estaba una vez para siempre, estaba dejando el estilo de vida de antes, el estilo de vida que lo llevó al momento más bajo. O sea, al regresar, por eso dice, estaba perdido y es hallado. O sea, ahora no solamente es hallado en su físico, pero es hallado en todo sentido. Ha sido reencontrado con propósito en quién es Él. Entonces, mientras yo oro esta semana por todos los padres y todos los hijos, yo le pido a Dios que cada padre tenga bien marcado su propósito y que tenemos una tarea. Que la tarea no termina en simplemente asegurarme en que tengan comida en la mesa. Hay hombres que eso creen que es el extento de lo que les toca, proveer un techo y la comida y la ropa, y no es, eso es lo bare minimum, Sí, o lo mínimo. es Pero lo lo mínimo. que el papá también da es propósito, es la identidad, la convicción y la gracia para entender que nuestros hijos estamos en proceso, y lo doy gracias a Dios por tu paciencia. Yo creo que mi hermana ha expresado muchas veces que si uno de los dos hemos tenido un momento pródigo en nuestras vidas, he sido yo, dice ella, que soy yo el que fue pródigo y que ahora fue hallado. Y yo Chula creo, al aire. y yo creo que sí there's a lot of truth to that, Sí. you know, and so doy gracias a Dios porque tener los padres que tengo a ti, Irene, mi Padre Celestial. ¿tú sabes cómo lo dice Irene? ¿Cómo? She's kidding always. I know, yeah, we mess He around. says, Elias is dumb. She's funny. And I know Así nos llevamos. you have ways, That's how you we have talk. the ways to Yeah, get yeah, you're dumb. back. I know. But that's how they call, Ivan, when están hablando, you're so dumb. Yeah, it's a term of endearment almost. Yeah. Hijo, we must follow up Amen. because yo creo que en nuestro próximo podcast, porque no sé, hay tanto que decir y yo disfruté mucho esto y quiero decirte qué fácil es ser un buen padre cuando uno tiene hijos como tú y como Irene. Entonces, pero que también te admiro porque yo sí me doy cuenta cómo sos con tus hijos y créeme que yo se lo he dicho a tu mamá, se lo digo a la gente, es una de las cosas que más me hacen admirarte a ti porque eres un buen papá. No pierdas ese norte porque vas a ver resultados gloriosos. Pero sí me gustaría, esto tenemos que seguirlo con la Amén, paternidad de Dios. Sí. Entonces, que el próximo podcast grabemos la paternidad de Dios a partir de ahorita. Okay. Amén. Awesome. Amén. Entonces, le digo a todos los que nos están viendo, he disfrutado mucho de este podcast. Seguramente espero ustedes también reciban algo de bendición, ojalá mucho, a través de este podcast. Y dejo que Pastor Elías nos despida. Sí. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Les damos un acuerdo que se suscriben y que péguenle a la campanita para que aseguren que sean notificados cada vez que nosotros subamos, pero la verdad es que estamos disfrutando mucho esta etapa con ustedes y poder seguir hablando de estos temas. Así que le pedimos a Dios que ustedes sean bendecidos siempre y nos vemos hasta la próxima vez. Amén.